Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver algunos modificadores, es el tema de hoy. Los modificadores nos permiten a nosotros darle ciertas características a ciertas geometrías, que podamos nosotros hacer ciertas deformaciones, pero de una manera bastante práctica, de acuerdo sea el proyecto modelado. Para este caso voy a hacer tres chamfer box en la vista de top. Para este caso voy a utilizar un chamfer box porque me parece una geometría bastante adecuada para estos ejemplos. Solamente aquí lo que voy a hacer es aumentar el fillet para suavizar un poco las esquinas, los lados. Voy a aumentar los segmentos, voy a poner en este caso 4. De altura voy a poner varios, unos 10 aproximadamente. Voy a ir en este caso a la vista frontal y voy a hacerle dos copias, dos. Y acá hay una diferencia cuando hacemos ciertas copias. La copia significa que la copia va a ser totalmente independiente. La instancia lo que hace es que si yo modifico a uno, el otro también se modifica. Y la referencia es cuando hago una copia, pero que no le da cierta digamos, relevancia en comparación del original, por decirlo así. Ahora voy a seleccionar el primer chamfer box, voy a ponerle en este caso el modificador que se llama bend, y cuando muevo el angle, tengo aquí el angle, la dirección y los axis, el angle, muevo el angle y lo que hace es doblar, en este caso, la geometría, le da ese doblez bastante especial. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo acá voy a poner, quiero un ángulo de 90? ¿Y qué pasa si por ejemplo muevo la dirección? Si se dan cuenta, al momento de mover la dirección, la geometría comienza a moverse de acuerdo a la dirección que le des. Ahora, si muevo los axis, significa que va a doblar, pero de una coordenada totalmente diferente. En X no sería lo que se quiere, en Y tampoco, en Z es lo que queremos. Este sería lo apropiado, pero no significa que lo demás coordenadas, moviendo el axis, no significa que no nos sean útil. Dependiendo del modelado, se puede aplicar el resto. Pero en este caso, con la Z estamos bastante bien. La segunda, vamos a poner un modificador que se llama stretch. ¿Qué hace stretch? Si yo aplico, lo estira y lo aplasta. Stretch. El amplify lo que hace es sencillamente darle más fuerza en cuanto a una acción. Por ejemplo, el stretch acá lo habíamos aplastado, pero a la hora de mover el amplify o el amplificador hace que se vea más aplastado de lo normal. Lo exagera, por decirlo de esa manera. Stretch. Siguiente modificador, ahora vamos a ir a otro modificador que se llama, hasta tiene la canción de un baile, twist.
¿Qué hace twist moviendo el ángulo? Sencillamente lo dobla como si fuera pues un trapo, pero me recuerdo una canción que cuando decía twist twist, entonces creo que así era el movimiento, nada más. Entonces lo que hace es hacerle un doblez como si fuera un trapeador o un estropajo. Es como escurrirlo más o menos. Eso lo que hace es el twist. El twist. Entonces aquí tenemos los tres modificadores que normalmente podemos utilizar para un modelado o también para lo que es animación. La animación se usa bastante técnicamente el twist, el stretch y también un poco el bend, pero técnicamente más el stretch con el twist. Ahora vamos a ver otras técnicas con lo que es con poly. Voy a hacer acá un box, acá un box, le voy a poner los cortes clásicos, el estrés. También puedo utilizar, en este caso, utilizar un cilindro. Este cilindro va a tener solamente un corte de altura. Y el cap, si voy a aumentar el cap, ahí es aumentar el cap, nada más, es lo que quiero, es lo único. Y de ahí puedo utilizar otra geometría para este fin. Por ejemplo, puedo utilizar un plano. Y nada más. Como vimos en clases anteriores, a este box le voy a convertir a un poly. En poly, por ejemplo, puedo mover los vértices de esta manera. Por ejemplo, quiero darle una forma un poco circular a este box. Por ejemplo, voy a la vista frontal. Bueno, voy a mover el box un poquito más para este lado. Ahora sí, selecciono los vértices. Puedo seleccionar con la tecla control de esta manera los vértices de las esquinas. Puedo hacer una escala. Y si se dan cuenta, empiezo a darle un poco de forma circular a este box. Ahora un pequeño detalle con escala. Con la escala puedo escalar de Y, que también lo podemos hacer, control Z, de X, control Z, y tengo en este caso dos selecciones. Uno de ellos tiene que ser este ángulo y esta diagonal. Voy a escalar de la diagonal, de la forma un poco circular. Voy, por ejemplo, a la vista lateral, F3 para color, F4 para la malla, y también puedo hacer lo mismo acá. Por ejemplo, para este caso, puedo seleccionar estos vértices de aquí, y también le pongo una escala, y hago la tecla P en perspectiva. Y ahora si se dan cuenta, ahora este box ya tiene una forma un poco más circular. Acá, entonces voy a la vista de top, y también puedo hacer lo mismo. Puedo seleccionar estos vértices esquinados. Con la tecla control hago la selección. Puedo darle acá también una escala. Y ya le he dado una forma totalmente circular. Ya tiene una forma circular este box. Es una de las opciones. Por ejemplo, a este box le puedo hacer más cosas. Sí. Por ejemplo, voy a seleccionar polígonos
intercalados. Para tecla control hago selecciones intercaladas y la hago, por ejemplo, extrude hasta un cierto punto. Digo que sí, voy a escala y hago esa deformación. Y ahora ya tengo un objeto un poco más complejo en base a un box. Ahora voy a Create para salir de la opción de este box. Ahora voy a este cilindro. Por ejemplo, quiero que este cilindro tenga una forma con bordes. Voy a convertirlo a poly. De ahí puedo seleccionar toda esta circunferencia. A ver, loop me permite hacer, sí, loop. Hago un loop. Escala. Más o menos por ahí. Hago un polígono. Hago una selección de toda esta circunferencia. Hago un extrude. Y en este caso ya tengo esta figura. Ahora el plano también lo puedo convertir a un poly. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para este caso voy a hacer dos acciones. Voy a hacer el border. Voy a seleccionar el borde, si se dan cuenta. El border va a funcionar cuando el objeto es plano o sencillamente tiene un hueco. Ahí me va a funcionar. Para este caso, en primer lugar he seleccionado todo el borde con border. Ahora voy a seleccionar la coordenada Z y con Shift hacia abajo, por ejemplo. Perdón. Con Shift hacia abajo, lo que hago sencillamente es aumentar polígonos sin necesidad de ser un extrude. Por ejemplo, acá puedo bajar con Shift. Puedo hacer una escala. Puedo hacer con Shift hacia abajo. Shift. De ahí, por ejemplo, hago una escala. Y ya está. Miren, un plano se ha convertido en casi una figura cúbica. Pero eso no es todo. Puedo hacerle más. Voy a seleccionar estos 4 polígonos. Por ejemplo, hago un extrude. Hago otro extrude. Y solamente voy a seleccionar los polígonos que están en ese borde. Por ejemplo, de esta manera hago esta selección y solamente quiero que esa parte esté totalmente seleccionada. Por ejemplo, ahora hago un extrude, ya que el extrude tiene ciertas variantes. ¿Me está haciendo el extrude? Sí, me está haciendo el extrude, pero como que sucede algo medio raro en esa parte. Al momento de hacer el extrude de esta manera, el software está interpretando esta única función que va a ir para un lado con todos los elementos. Si yo despliego, me aparece por grupo, por local normal y por polígono. Por ejemplo, voy a hacer por polígono, y eso significa que cada polígono está yendo hacia su misma dirección. Por grupo todos se juntan y van para un lado, cualquiera que sea.
Pero ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, por local normal? Y ahora se me hace una extrusión adecuada para este caso. Y digo que sí, es lo que necesito. Y para finalizar, por ejemplo, selecciono estos polígonos, hago un extrude y listo. Entonces, de esa manera estaría terminando, por ejemplo, este modelado. Lo que al inicio se hizo con este box, con cilindro, también tenemos ciertas características para poder modelar. Imagínense lo que sucedió con el plano. Y esto depende mucho de la creatividad, del criterio, donde corto, donde extruyo, donde selecciono, en fin, ciertos detalles. Y para poder finalizar, vamos a aplicar un modificador que nos va a ayudar a suavizar las formas. Es el Turbo Smooth. Y si se dan cuenta, al momento de aplicar Turbo Smooth se ha suavizado. Tiene 1 interacción. A lo mucho hay que ponerle 2 a 3, dependiendo del caso, pero acá con 2 es más que suficiente. Y nos da una forma bastante especial. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo le pongo a este cilindro un Turbo Smooth? Tendrá el mismo efecto. Y parece pues como si fuera una especie de taponcito, tapita o algo por el estilo. Y ahora esta figura que es media abstracta, ¿qué pasa si por ejemplo le pongo Turbo Smooth? Le da una forma bastante también especial. Entonces, para recopilar, hemos visto al inicio modificadores que nos permiten a nosotros darle cierta deformación a las geometrías. Para esto es importante, si vamos a utilizar el bend, el stretch y el twist, tiene que haber varios cortes de altura. Si no tiene cortes de altura, sencillamente no va a ejecutar esta modificación. Pequeño detalle a tomar en cuenta. Hemos visto que con Poly también podemos nosotros hacer figuras totalmente creativas, planeadas, digamos, desde algo que una idea se crea o se viene en el momento. De esa manera también nosotros modelamos y finalizamos poniéndole pues a cada uno de ellos el modificador Turbo Smooth, que nos permite suavizar las geometrías que hayamos creado. Así que esto es un poco de modificadores, también lo que es técnicas modelado, y finalizamos con el Turbo Smooth para suavizar los polígonos, y ya nos estamos viendo para la siguiente clase o tema.